La revolución no es dictadura. La gestión directa de las bases en el socialismo. Escrito de Luigi Fabri. Insurrección y expropiación. De la revolución surgirá un estado de cosas que será el resultado del libre desarrollo de las fuerzas populares en el seno de la revolución misma, de la voluntad del proletariado, emancipado del yugo patronal y gubernamental, y reorganizado en la forma que creyera más conveniente. Los organismos nuevos que se habrán formado para proveer a las necesidades de la vida social, las varias agrupaciones, pequeñas o grandes, locales o regionales, nacionales o internacionales, creadas por el impulso de las más variadas necesidades, serán lo que sus componentes quieran. Lo importante, a fin de que la revolución no haya sido hecha inútilmente, es que nadie pueda explotar más el trabajo ajeno, que nadie se encuentre obligado a trabajar para otros, que unos no deban sufrir una forma de organización impuesta por la fuerza, por los otros, y que las distintas agrupaciones sean libres de desarrollar la propia actividad en la órbita del bien colectivo, es decir, de modo que no perjudique a los demás, y de cooperar con cuantos tienen, con ellos, identidad de fines o alguna necesidad común que proveer. Cuando el proletariado se haya desembarazado de sus dominadores políticos y económicos, el mayor de los errores sería imponerle, contra su voluntad, un tipo único de organización social que, por perfecto que sea idealmente, perderá toda virtud por el solo hecho de ser impuesto a la fuerza. La imposición violenta, por obra de un gobierno central y dictatorial, podrá tener el éxito momentáneo y aparente de todas las cosas hechas por la fuerza, pero cuando naturalmente el esfuerzo violento de los dictadores se haya agotado, la revuelta, por largo tiempo comprimida, estallará, y los gobernantes deberán advertir, a su costa y riesgo, que contribuyan a hacer odioso entre las masas aquel ideal en nombre de la cual habían ejercido la autoridad y la coacción. No solo un cambio político. Una de las razones que aportan los socialistas favorables a la dictadura es la de que tendremos necesidad de un periodo de gobierno fuerte, proletario, durante y después de la revolución, para hacer y llevar a buen término la expropiación de los capitalistas. Conquistemos con la revolución el gobierno y, por medio de los poderes públicos formados de un modo gradual, electoral o insurreccionalmente por los proletarios, por un periodo más o menos largo, pero siempre de algunos años, procederemos a la expropiación legal de la burguesía. Continuará existiendo burgueses no expropiados todavía. Habrá aún dos clases: el proletariado, clase dominante, y la burguesía, dominada y en camino de su gradual eliminación. Aquellos que hablan así conciben todavía la revolución según el viejo sentido político, es decir, quieren una revolución política. Luego, como piensan que los socialistas irán al poder, después, según ellos, serán estos quienes harán por medio del gobierno la revolución social. Es una de aquellas formas de socialismo utópico que Friedrich Engels criticaba hacia 1878, polemizando con Dühring, demostrando como siendo la fuerza económica la causa primera del poder político. Este no puede mantenerse en manos del proletariado si el proletariado no transforma ante todo los instrumentos de la producción en propiedad del Estado. Esto es, si ante todo no lleva a cabo la expropiación. Los anarquistas, como se sabe, quieren hacer de otro modo la expropiación. Los instrumentos de la producción deberán pasar directamente a manos de los trabajadores, de sus organismos de producción. Nosotros pensamos además que el poder político no es solamente el efecto de la fuerza económica, sino que uno y otro son vuelta a vuelta, causa y efecto. Pero aún prescindiendo de las razones particulares, sugeridas por la concepción anarquista, y siguiendo las ideas generales admitidas por los socialistas, especialmente por los marxistas, nos parece que es radicalmente erróneo la opinión de aquellos que intentan sustraer a la acción insurreccional de las masas la tarea de la expropiación para confiarla a un gobierno revolucionario o post-revolucionario. Nosotros no creemos en las virtudes reconstructivas y organizadoras del Estado, y por eso somos anarquistas. Pero también aquellos que no lo son, pensando que una forma estatal puede ser necesaria para mantener unido el cuerpo social, si son socialistas y marxistas particularmente, no pueden admitir como posible la existencia de un Estado proletario y socialista mientras perdure el patronato,
Es decir, mientras el proletariado continúe siendo explotado y dominado económicamente por la burguesía. ¿Cómo podría el proletariado ser y permanecer como clase dominante políticamente y quedar al mismo tiempo como clase económicamente sometida? A nosotros nos parece esto un error gravísimo de aquellos que, sugestionados por el ejemplo ruso, no se dan cuenta de que los socialistas no solo pueden equivocarse, sino también ser obligados por la fuerza de las circunstancias a hacer lo que no sería aconsejable de ningún modo en situaciones distintas. Si el proletariado, o en su nombre una minoría consciente, lograra con la revolución abatir el gobierno central burgués y no aprovechara inmediatamente la ausencia del perro de guardia para expropiar a la burguesía en todos los puntos del territorio, si inmediatamente la acción de las grandes masas no sustituyera o no entrara en la lisa al lado de la minoría que abrió el camino, de modo que por doquiera los proletarios tomaran en sus manos la administración de la propiedad, sino que al contrario dejaran esa propiedad en pie, es decir, que los burgueses quedaran como propietarios de la riqueza, contentándose ellos con llegar a ser los gobernantes, o mejor quizás con nombrados, o poder ser simplemente los privilegiados en el derecho a votar. Es fácil prever los graves sucesos que ocurrirían sin necesidad de tener dotes de profeta. La previsión es completamente marxista, pero no por eso menos justa. Pasado el primer momento de conmoción, el gobierno político volverá a ser determinado por el factor económico. Que los gobernantes se digan o hayan sido socialistas o proletarios tiene poca importancia. Ellos, para permanecer en el poder, no podrán ser más que la expresión más o menos disimulada de la clase que ha quedado económicamente como privilegiada. Si la mayoría de los trabajadores ha de estar entonces bajo la dependencia económica de la burguesía, cuando deban elegirse los representantes, se elegirán en gran parte a quienes quieran la burguesía, igual que hoy. Hoy votan también los burgueses, pero sus votos no bastarían de ningún modo para constituir una mayoría parlamentaria, y si la mayoría del parlamento es burguesa, se debe a que la mayoría de los proletarios votan por sus explotadores. Después de la revolución, si los patrones quedan tales, el sufragio universal proletario sería cuando más para crear una nueva forma de politiquería y de burocracia, especialmente de intermediarios entre la clase obrera y la clase burguesa, los que, como todos los itinerarios, con ropajes y nombres nuevos, acabarían obrando en interés de los económicamente más fuertes. La existencia del gobierno al día siguiente de la revolución, mientras no sea posible abolido, será un peligro permanente para la revolución misma. Pero el peligro será doble si a su lado, aunque sea también formalmente hostil, continúa existiendo el privilegio económico. Los dos privilegios, el del poder y el de la riqueza, antes o después acabarán poniéndose de acuerdo contra las masas populares, y los frutos de la revolución serán, por cierto, diezmados. El gobierno, aunque se diga socialista, no aceptará las leyes de su naturaleza. Cambiará las personas de los privilegiados, las formas del privilegio, las divisiones de clases, habrá cambios de puestos en la riqueza, etc. Pero el Estado, al continuar existiendo como fuente de privilegios políticos, tenderá siempre a reflejar los intereses de la clase que goce del privilegio económico y por tanto a conservar a éste, abatiendo las ramas secas, pero favoreciendo su continua reproducción. Para impedir todo eso, aun según el concepto marxista que da al Estado una tarea de reconstrucción y de organización, en tanto que deja la tarea destructiva a la revolución, es absolutamente necesario que la revolución, desde su primer momento, sea radicalmente expropiadora. Es tanto más necesario esto, según nosotros, los anarquistas, que tenemos todas las razones para temer que el nuevo Estado, eventualmente surgido de la revolución, para poner un dique a esta, velando por la conservación propia, acabe apoyándose en la burguesía superviviente, toda vez que a esta le sea dejada la enorme fuerza que constituye la riqueza. Quien tiene el poder sobre las cosas tiene el poder sobre las personas, como decía Malatesta. La burguesía que siga siendo dueña de la propiedad por un periodo más o menos largo, pero siempre mesurable por años, tendrá todo el tiempo que necesite para reponerse y volver a adueñarse de la autoridad política. La expropiación debe ser inmediata.
Negar la función expropiadora de la revolución, entendida como acto resolutivo que rompe la resistencia política y armadas de la burguesía, es inconcebible, impracticable e inconciliable con el triunfo de la revolución misma. Pero tal vez, por fortuna, es imposible evitar esa función. El pueblo, el proletariado, no concibe la revolución sino como acto de expropiación. Si le decimos, deja las riquezas a los señores y mándanos a nosotros, al gobierno, que después pensaremos en hacértelas entregar poco a poco, correremos el riesgo de que se nos rían en la cara y de que nos digan que no desean absolutamente hacer agujerear la piel en las trincheras de la revolución por nuestra linda cara. Para interesar desde el primer momento a las grandes masas en la causa de la revolución, es preciso que ésta tenga inmediatamente un contenido, un fin, un objetivo práctico e inmediato de carácter económico. Si se dejara solamente al poder revolucionario central la tarea de la expropiación, ocurriría también la desdicha de que las grandes masas alejadas de los centros urbanos perderían todo interés en la revolución y podrían poco a poco ver entibiados sus entusiasmos y aún ser ganadas por la reacción, con otros motivos y pretextos sugeridos por las tradiciones y supersticiones del pasado. Es preciso que en toda ciudad, en toda comarca y aldea, así como en los campos, vencida la resistencia del poder político, los proletarios sean llamados inmediatamente, si no lo hacen espontáneamente como es más probable, a apoderarse localmente de la propiedad territorial, industrial, bancaria, etc., y a proceder a un inmediato incendio de todos los títulos de propiedad, de los archivos catastrales, notariales, etc. Muchos burgueses, es natural, en el primer momento del conflicto, desaparecerán en las formas más diversas. Pero si a la expropiación los proletarios quisieran agregar también una especie de temporal secuestro de personas contra los sobrevivientes, bien como rehenes, o bien porque tal cosa puede sernos necesario a fin de proseguir técnicamente la producción, será este un asunto a ser considerado en el terreno de los hechos y en modo alguno a ser descartado de antemano. La forma práctica de proceder es cuestión a ser discutida, pero solo después de estar de acuerdo con el principio general de que se debe, desde el primer momento insurreccional, echar mano a la expropiación. Sobre lo demás será fácil entenderse luego. No falta para esta tarea los organismos proletarios necesarios, grupos locales, organizaciones y sindicatos proletarios y corporativos, comités o consejos obreros por comuna, por provincia o región, etc., a través y por medio de los cuales el proletariado ejercerá con su acción directa la propia fuerza expropiadora, sin confiar la misión a un Estado central, proletario de nombre, pero de hecho compuesto por unas cuantas personas de un solo partido. ¿Cómo se ha podido negar que esto sea posible hasta el punto de preferir la acción problemática de un Estado? No lo comprendemos. Sin embargo, no vemos nosotros solamente tal posibilidad, sino que la ven también otros socialistas, entre ellos una parte de los bolcheviques rusos, que precisamente por ello se llaman o han sido llamados inmediatistas. Más que posible, la expropiación desde el primer momento insurreccional, decíamos más arriba, es quizás inevitable. La expropiación, es decir, la toma de posesión de las fábricas, de los establecimientos, de los instrumentos de trabajo en general y de todos los productos acumulados, es una de las formas con que se iniciará la revolución. En cierto modo, podría también preceder en parte a la insurrección misma. Todo esto es ya una demostración de lo erróneo que resulta aquella especie de fatalismo por el cual ciertos socialistas marxistas creen que es imposible expropiar a la burguesía desde los primeros actos revolucionarios. Son palabras textuales que hemos visto emplear aquí y allí por los periódicos bolchevizantes, pero en vano buscamos en ellos argumentos concretos, fuera de las usuales afirmaciones axiomáticas y a priorísticas que demuestren esa pretendida imposibilidad. ¿Es verdaderamente tan difícil para los obreros proseguir trabajando por su propia cuenta después de haber expulsado a los amos? Pero si los obreros están ya en las fábricas, los inquilinos en las casas, los campesinos en las tierras, etc., etc.,
y aun donde sea preciso proceder directamente a la ocupación, una vez vencida la resistencia armada gubernamental, el hacerla no puede exigir más que un esfuerzo mínimo. ¿Para qué confiar tal misión expropiadora a un gobierno dictatorial central que complique las cosas y las postergue siempre más? Dejemos aparte, porque la cuestión, no obstante estar ligada, es distinta y puede ser resuelta aisladamente. El otro problema sobre la utilidad, inutilidad o daño de la existencia del Estado dentro de la sociedad socialista, si la función del socialismo se concilia o no con él, y si en interés del socialismo conviene más apoderarse de él que combatirlo y tender a aniquilarlo. Aislemos un poco esta cuestión de la posibilidad histórica, social y técnica de iniciar la expropiación por parte del proletariado desde el primer momento de la revolución y durante el periodo insurreccional. Sobre la teoría de las etapas fatales. Aunque aquellos que citan en su apoyo el Manifiesto Comunista de 1847 se equivocan, y a costa de hacerles repetir, como se nos ha dicho, y algo semejante decían también Plejánov de Bakunin, que somos los rutinarios del marxismo. Insistimos en sostener este concepto esencialmente marxista, que el gobierno es siempre la expresión de la clase económicamente más fuerte, el cómplice y el aliado de ésta. Dado y no concedido que un Estado deba existir después de la revolución, pasado el periodo insurreccional, si en ese periodo los burgueses no fueron expropiados, es decir, convertidos en los más débiles aún económicamente, en breve volverían a ser los más fuertes aún políticamente. Mejor dicho, el gobierno, aún el de nombre y de apariencia socialista, haciendo un poco de lugar a tal o cual advenedizo, volvería a ser en realidad un gobierno burgués. No hay nada en el Manifiesto Comunista que revele en sus autores una opinión contraria a esta. Hacia el fin del segundo capítulo se trata la intervención despótica del proletariado por medio del dominio político, en cuyas manos centralizará todos los instrumentos de la producción, en el derecho de propiedad y en las relaciones de la producción burguesa. Concepto discutible desde el punto de vista anarquista, pero nada absolutamente inconciliable con la expropiación a realizar en el primer periodo insurreccional, contemporáneamente a la destrucción del gobierno burgués o inmediatamente después. Es claro que nosotros no creemos en la posibilidad de una socialización instantánea, ya que ni siquiera la insurrección podría ser instantánea. Y además nosotros hablamos de la expropiación, del acto material de quitar la riqueza a los capitalistas, y no del proceso de la organización socialista, que exigiría un tiempo mayor, si bien nos parece excesivo el espacio de una generación imaginada por el bolchevique ruso Radek. Para volver a Marx, en apoyo de esto, agreguemos que ese final del segundo capítulo, que solo en apariencias, o por lo menos bastante lejanamente y no de un modo seguro, se acerca al concepto dictatorial, se refiere a 1847, y los mismos Marx y Engels advertían en un periodo de 1872 que la aplicación práctica de los principios generales dependerá en todo lugar y en toda época de las condiciones históricas del momento, y no se debe dar por esto demasiada importancia a los propósitos revolucionarios que se leen al final del capítulo 2, que podrían ser distintos bajo otras relaciones diversas. Más adelante ellos mismos advierten que no basta, como demostró la Comuna, que la clase obrera tome posesión de la maquinaria del Estado tal cual es para dirigirla hacia sus propios fines. Creemos no contradecir sino completar el pensamiento añadiendo: es preciso también tomar posesión de la riqueza social, de los engranajes de la producción y del consumo, sin admitir, claro está, desde nuestro punto de vista, que la maquinaria estatal debe ser conquistada en vez de destruida, y todo esto desde el primer momento. Karl Radek escribía hace tiempo que la dictadura es la forma de dominio por la cual una clase dicta sin consideración en su voluntad a los demás clases. Ahora bien, nosotros pensamos que no es preciso la dictadura para obrar sin consideración alguna contra la burguesía, y nos parece que, con o sin dictadura, con la acción gubernamental o con la acción directa proletaria, el mejor modo de obrar sin consideraciones contra el capitalismo es el de comenzar por expropiarlo desde los primeros instantes de la revolución.
Pero Radek agrega: la revolución socialista es un largo proceso que comienza con el destronamiento de la clase capitalista, pero termina solamente con la transformación de la economía capitalista en economía socialista, en la República Cooperativa Obrera. Este proceso exigirá cuando menos una generación de dictadura proletaria, etc., dejando aparte un instante la cuestión de la dictadura. No obstante, que aún admitiendo la dictadura persiste la necesidad de la expropiación insurreccional de la burguesía, observamos que el largo proceso a que se refiere Radek incluye toda la compleja revolución socialista y no solamente el hecho material de la expropiación. Y si este proceso debe empezar con el destronamiento de la clase capitalista, estamos de acuerdo, pero sostenemos que no es posible destronar una clase con solo arrojarla del poder político, es decir, sin desarmarla del arma formidable de la riqueza. Vale decir que una insurrección afortunada puede echar al gobierno de los burgueses y hacerlo ocupar por los obreros, o lo que es más probable por los abogados de los obreros. Pero si aquellos no son expropiados insurreccionalmente y se espera que el gobierno lo haga más tarde, por leyes, decretos, etc., será propiamente como decir: espera, caballo mío, que la hierba crezca. La insurrección puede por un periodo breve romper las leyes del determinismo económico, es decir, vencer las resistencias armadas de una clase económicamente poderosa, pero para llegar a la victoria es necesario que transforme con su misma violencia, en el breve ciclo de su acción, las condiciones económicas de tal modo que éstas determinen a su vez un mayor desarrollo de la revolución y la derrota definitiva de los elementos burgueses que quisieran levantar de nuevo la cabeza. Para esto es necesario quitar la propiedad a los burgueses desde el primer momento, de manera que no sean más de ningún modo los privilegiados. Después, el que no trabaja no come. Pero si no se hace así y se confía la tarea de la expropiación al gobierno dictatorial socialista para que éste tarde en sus trabajos al menos una generación, si por lo tanto se da tiempo a la burguesía de respirar en sus palacios, en sus tierras y en sus fábricas, no pasará mucho sin que vuelva a tener su gobierno, poco importa que sea de nombre socialista o proletario. Cuando más habrá cambiado esto, que ciertos burgueses habrán desaparecido en la tempestad o se habrán convertido en proletarios, que la burguesía se renovará, incorporándose a ella ciertas élites de obreros privilegiados, de hombres de partido, dirigentes, etc. Pero la revolución no habrá alcanzado su fin, el comunismo. Que nadie esté sometido ni explotado. Preguntábamos más arriba qué dificultades reales, vencida la oposición gubernamental, podrían impedir que la actividad expropiadora se desarrolle prontamente como tarea paralela a la insurrección o que sucediera inmediatamente al derrumbamiento del poder estatal. Un razonamiento abstracto o puramente dialéctico, sea aún marxista, no basta para hacernos comprender cómo y por qué los campesinos deberán continuar reconociendo al propietario y llevándole una parte o todos los frutos de la tierra por ellos trabajada, por qué los trabajadores de los establecimientos y fábricas no podrán expulsar al patrón y continuar trabajando por cuenta de la comunidad popular, porque el pueblo no podrá apoderarse de toda la sustancia útil para mantenerse, vestirse y calentarse, distribuyendo rápidamente entre todos lo más necesario y reuniendo el resto en los almacenes puestos a disposición de la comunidad. Pues en suma, lo que pueda impedir a los trabajadores obrar a su manera y tomar lo que deseen desde el momento que no hay ya un gobierno que defienda a los propietarios y a los capitalistas. Estos probablemente desaparecerán, al menos mientras un nuevo gobierno no les devuelva una cierta seguridad de poder reaparecer tranquilamente. ¿Por qué ha de ser imposible todo esto? ¿Quién o cómo podrá impedirlo? Su posibilidad técnica, tal como lo entendemos nosotros, será indudablemente difícil de explicar en el lenguaje pseudocientífico preferido por los marxistas, porque las cosas demasiado sencillas se dicen bien solamente con un lenguaje sencillo y común. Pero cuando estas cosas son dichas a los proletarios, estos las comprenden, y comprenden perfectamente que no son muy difíciles de realizar y que todo lo dispondrían bastante bien por sí mismos. Ciertamente no basta quitar la riqueza a los patrones, no basta quitarles los medios de producción, es preciso también continuar produciendo,
Es preciso, por consiguiente, organizar la producción de un modo socialista. También esto hay que hacerlo rápidamente, porque sin comer tampoco se vive en el periodo revolucionario. Se nos puede objetar que la realización de la expropiación, o al menos el hecho de que no haya más amos, dependerá también de la posibilidad de vivir sin estos, de sustituirlos ventajosamente en la organización de la producción. No tenemos dificultad en reconocer que para llegar a la socialización completa será necesario un periodo más largo del simplemente insurreccional y expropiador. Pero esto no significa que desde el primer momento sea en un régimen todavía no perfectamente organizado en sentido comunista, sea quizás después de algunas dificultades no se pueda vivir, no nos podamos acomodar de modo tal que ninguno de nosotros tenga necesidad de dejarse explotar y oprimir por los demás para ir viviendo. Porque en realidad lo importante para el socialismo es esto, que cada uno pueda satisfacer sus necesidades sin dejarse explotar y oprimir por otro. Es esto lo que quieren los trabajadores y el medio para conseguir tal posibilidad y mantenerla, es decir, el tipo de organización social para adoptar, viene en segundo lugar y solo en cuanto es necesario para alcanzar el fin expresado. Dos fases de la revolución socialista. Una cosa es la expropiación y otra la organización comunista de la sociedad. La primera es el acto material con que se destruye el derecho de propiedad, el cual es menester realizar rápidamente. La otra es un acto de reconstrucción que también es preciso considerar de inmediato, pero que será necesariamente más extenso y complejo que el de la destrucción. Es menester desde el primer momento no solo continuar produciendo para vivir, sino comenzar a organizar con método la producción, proseguirla y al mismo tiempo organizar la distribución y el consumo. Pero para todo ello el medio más inhábil e incompetente de todos es propiamente el de un gobierno, compuesto de pocas personas que lo dirigen todo desde su puesto central. Esto sigue siendo así tanto si esas personas fueron al poder por un golpe de mano, como si fueron llevados por medio de elecciones proletarias. Mayores y mejores virtudes organizadoras, sin los defectos y peligros de la burocracia estatal, tiene la acción directa proletaria y popular, procedente de su iniciativa, por medio de los propios organismos libres, salidos y formados en su seno. Tales organismos, a través de los cuales se proseguirán las funciones de la producción y de la distribución, y que al mismo tiempo organizarán un mínimo de orden y de coordinación indispensables, serán, además de los núcleos que surjan espontáneamente de la revolución, precisamente aquellas agrupaciones ya existentes, proletarias, socialistas, sindicalistas, anarquistas, los sindicatos y las uniones de oficio, organizados por localidad o por industria según los casos, las cooperativas de clase, las ligas campesinas, los consejos de fábrica y, en fin, aquellos comités o soviets comunales, regionales e interregionales, de los que nos llega el ejemplo de los comienzos de la revolución en Rusia. Nosotros somos comunistas, en efecto, porque estamos convencidos de que tal resultado se puede obtener durable y definitivamente solo por medio de la socialización de la propiedad en sentido comunista. Pero lo que importa es que el resultado se consiga, y la primera condición para alcanzarlo, el primer paso, es el de quitar a los ricos los medios de explotar a los pobres, es decir, despojados de sus riquezas privadas. He aquí por qué la expropiación es la condición primera del desarrollo y aún del triunfo de la revolución. Los términos medios, el dejar subsistir formas de explotación, es decir, el dejar a los capitalistas la fuerza económica, que para ellos es el medio de acción específica, equivale a dejar los dientes a la víbora. Se deberían seguir luchando contra ellos entonces y no se llegaría a estar nunca seguro de vencerlos completamente. Si la insurrección, al contrario, fuera expropiadora, la víbora se haría inicua, los capitalistas no tendrían ya dientes para morder y la sociedad no pondría en sus manos ningún arma. Realizada la expropiación, la libertad, que no debe confundirse con la libre concurrencia, con la libertad económica de producción y de explotación del régimen capitalista, no estará en pugna con las necesidades de la producción para todos y con la igualdad social. La contradicción existente hoy, a causa de las divisiones de clases y del monopolio burgués, será suprimida y quedará imposibilitada con la expropiación. Marx y Engels, en su manifiesto, llegaban hasta afirmar que
El comunismo no quita a nadie la facultad de apropiarse los productos sociales, impide solo valerse de ellos para esclavizar el trabajo ajeno. Que el trabajo no sea esclavizado. He aquí el principio verdaderamente socialista. Vale decir, el socialismo es una afirmación y no una negación de la libertad. Ciertamente, una vez derribado el Estado burgués y expropiado los capitalistas, la obra de socialización definitiva no se hará instantáneamente, sino tanto dentro de una dirección autoritaria como siguiendo las normas libertarias, pero mejor con estas últimas, a través de un periodo de organización experimental. La organización socialista de la producción y del consumo, como de las obras reales sociales, podrá tener su principio, y es bueno que lo tenga, desde el primer momento de la revolución, pero no podrá ser bastante completa ni definitiva mientras el pueblo no pueda dedicarse a ella sin ninguna otra preocupación, mientras en la calma y en la paz no se puedan ensayar las formas más apropiadas, perfeccionadas y ultimadas. Desde ya, capacitación y programa. Mientras dure el trabajo de reorganización, hasta tanto el Estado burgués haya sido derribado y el capitalismo expropiado, lo importante será evitar la posibilidad de toda nueva explotación y opresión de los trabajadores, porque es esto lo que podría hacer renacer al capitalismo de sus propias cenizas. Para evitar, el remedio preventivo más radical es la expropiación inmediata por medio de la insurrección. Cuando los trabajadores hayan echado mano a la propiedad y no exista por otra parte la violencia estatal para tenerlos sometidos, ni para defender contra ellos a cualquier rico que intente resistirse o a cualquier pobre que quiera enriquecerse. Los ricos no podrán existir más y no habrá tampoco más asalariados. Es decir, será imposible aquel sometimiento al trabajo ajeno del que habla Marx, aun cuando la reorganización social no haya sido todavía ultimada. A menos que el peligro no venga de la eventual dictadura socialista que, vencidas las resistencias del viejo régimen, llega a convertirse a su vez en opresora de la nueva sociedad, transformando a los trabajadores de esclavos del capital privado en esclavos del Estado. Volvemos así a nuestra preocupación constante, una de las preocupaciones que nos hacen ser anarquistas. Recordemos, bien que lo hayamos dicho ya, que nosotros consideramos aquí a los soviets como asociaciones de productores para la producción y el consumo comunista, las cuales no tienen de ninguna manera necesidad de ser superpuestas por un gobierno dictatorial que solamente obstaculizaría y estorbaría la última función económica. A todos estos distintos tipos de organización puede agregarse otros. Organizaciones obreras y profesionales que hoy son extrañas o demasiado tímidas y moderadas, serán ciertamente utilizadas por la revolución. Sociedades médicas, corporaciones de empleados, de ferroviarios, de telegrafistas, de personal técnico, ingenieros, químicos, etc., así como también ciertas instituciones de origen y de naturaleza burguesa, después de haber expulsado a los capitalistas y toda dirección no exclusivamente técnica, se comprende, pero asimilables y fácilmente transformables en organismos de vida revolucionaria, como entidades autónomas y cooperativas de consumo, ciertos grandes almacenes de aprovisionamiento y oficinas públicas y privadas de distribución, algunos de los más importantes servicios de utilidad general que hoy son administrados con el único fin de especular o como instrumentos de gobierno, etc. El personal empleado, aun cuando no sea estrictamente proletario, pero que constituya una categoría poco distinta, no tendría necesidad del gobierno y del ministro o del patrón y del empresario para continuar su trabajo. Algunas ocupaciones y servicios podrán también tener necesidad de una organización de tipo centralizado y muchas otras no. Pero esta especie de centralización de funciones y no de poderes, especialmente para un tipo particular de servicio, es muy diversa de la centralización de funciones y de poderes al mismo tiempo, de todos los servicios como de toda la autoridad, en manos de un gobierno dictatorial único. Aunque para tales servicios y trabajos el gobierno sería, por lo menos, superfluo. Pero para que la revolución pueda tomar una orientación tan libertaria, descentralizada, antiestatal, es preciso que también la anterior preparación moral y material, y por consiguiente nuestra propaganda, se encuentre informada por tales principios.
en lugar de habituar a las masas a la idea de la dictadura y esperar de la conquista del poder el medio único de desatar todos los nudos, en lugar de atribuir toda tarea técnica o revolucionaria a los comités centrales, a la dirección de un partido o de una confederación, etc., es preciso preparar los grupos y organismos ya existentes para desempeñar la tarea hacia la cual se sienten más capaces o capacitados para alguna, si no lo están todavía, y al mismo tiempo formar aquellos nuevos organismos, más o menos embrionarios, de distribución, de reedificación y de elaboración que se pueden prever necesarios, de modo que no nos encontremos al día siguiente del derrumbamiento del poder sin nada listo, sin un preciso programa práctico para realizar y por consiguiente obligados a tolerar que un nuevo poder sustituya al antiguo, en sustitución también de nuestra ausente capacidad coordinadora y productiva.